Ahora veremos los principales cambios y novedades relativos a los controles en los layouts. Empezaremos por los grupos de acciones, las unidades de medida para anchos y largos, de filas, columnas, etc. y las imágenes en lo que hace al escalado. Dos áreas componen un layout, la conocida como Application Bar y la del layout propiamente dicha. La Application Bar puede verse como un grupo de acciones que nuclea las acciones que se mostrarán en la barra superior o inferior dependiendo del caso. Ahora se pueden colocar dentro de la Application Bar, además de botones asociados a acciones, otros grupos de acciones, Group Control, para agrupar varias acciones y ofrecerlas, por ejemplo, como menús desplegables. Solamente lo mencionamos, podrá estudiar este tema aquí. Recordemos que los porcentajes, por ejemplo, para el largo de las columnas, son relativos al valor que resulta de restar del largo total los valores fijos, en dips. Así, si el largo total es de 240 dips y hay una columna de 64 dips, el valor de 100% para la siguiente significa que esa segunda columna ocupará el 100% restante, es decir, 240 dips menos 64, esto es 176 dips. Si tuviéramos tres columnas, la primera con 20%, la segunda con valor fijo 5 dips y la tercera con 80%, los valores que asumirán la primera y la tercera se obtienen de aplicar esos porcentajes al valor resultante de sustraer la suma de los valores fijos, aquí solo uno, 5 dips, del ancho de la tabla. La segunda columna con 5 dips puede usarse, por ejemplo, como espacio en blanco entre la primera y la tercera. Recordemos que la unidad PD, Platform Default, difiere de plataforma en plataforma. Corresponde a Using the Best Value Depending on the Platform and the Context. Por ejemplo, para Android, con Level Position igual Top, corresponde a 64 dips, mientras que en iOS 7 a 53. Puede ver los valores que asume aquí. Ahora pasemos al escalado de las imágenes. Si observamos el control Image, por ejemplo, la imagen del speaker en el list, vemos que por defecto su clase es la homónima, es decir, Image. Si observamos esa clase Image Default en los themes, veremos que no tiene configurado ningún valor para la propiedad Scale Type, es decir, para aquella propiedad que determina si la imagen será escalada o no y cómo. Que no tenga valor significa que asume el valor Fit Default. Esto es, la imagen se escala en largo y ancho para entrar entera en la celda en la que se encuentre y manteniendo sus proporciones. Si comparamos estas dos imágenes, vemos que no ocupan la misma área. Si queremos cambiar ese comportamiento para que ahora ocupen el área completa donde se encuentran y manteniendo las proporciones originales, alcanza con asociarle una clase que configure la propiedad Scale Type con el valor Fill Keeping Aspect Ratio. Así, yendo a GNexus, vemos que la imagen tiene la clase Image y si vamos al theme para Android, vemos que esa clase Image tiene la propiedad Scale Type vacía. Como decíamos, eso significará que está asumiendo el valor default Fit. Hemos creado en este tema subclases de la clase Image para poder modificar entonces el valor de la propiedad Scale Type. Aquí tenemos entonces esta subclase que asume este valor. Si vamos ahora al list de speakers y a nivel de la imagen cambiamos su clase para que ahora asuma la nueva clase, vamos a ver lo que sucede cuando hagamos F5. Pero antes veamos lo que pasaba con los valores default, es decir, con la clase Image. Ahora sí, hagamos F5 y volvamos a probar. Lo mismo podemos hacer a nivel del detail. Esta imagen está configurada con la opción default, es decir, fit. Veamos que, por ejemplo,
Si abrimos otro detalle de otro orador, por ejemplo este, que tiene una foto diferente, vemos que se está escalando para entrar entonces en el área correspondiente a la celda. Vamos a GeneXus. Si vamos entonces a la Section General y miramos la imagen correspondiente al speaker, vemos que tiene la clase Image. Entonces, si ahora la modificamos para que asuma la clase Image Field Keeping Aspect Radio, que tiene el valor de la propiedad Scale Type con ese valor, y viendo a su vez que esa celda ocupa 150 dips de alto y 100% de largo, entonces al hacer F5 vemos que la imagen se hizo más grande en largo y ancho para poder completar el tamaño total del área del control, pero manteniendo el aspecto de la imagen. Así, si vamos a ver la otra imagen, lo podemos apreciar. El tipo de escala para una imagen no es nuevo de la Evolution 3. Lo que es nuevo en la Evolution 3 es el valor 9Patch. Aquí la propia imagen contiene información acerca de cómo debe ser escalada. Más información en nuestro wiki. Llegó el momento de estudiar los grids y la posibilidad de tener múltiples layouts para cargar cada línea. Acompáñennos.